Imagina un lugar donde el tiempo se detuvo, un monasterio entre las montañas de Francia, cubierto de niebla, donde el silencio pesa más que la fe. En 1984, los 12 monjes del monasterio de Saint Bernard desaparecieron sin dejar una sola huella. Las puertas estaban cerradas por dentro, las camas intactas, y sobre el altar, una grabadora aún encendida. Lo que contenía esa cinta hizo que incluso el Vaticano interviniera. Dicen que la voz que se escucha ahí no pertenece a ningún ser humano. El hallazgo. La policía de Grenoble recibió una llamada a las 3:42 de la madrugada. Una voz ronca, apenas audible, susurró: «Vengan, todos han desaparecido». Al llegar, los agentes forzaron las puertas, que estaban aseguradas por dentro. El interior estaba helado, sin electricidad. Las velas aún encendidas, algunas a punto de consumirse. En el comedor, los platos servidos, pero cubiertos de polvo, como si nadie los hubiese tocado en días. El silencio era absoluto, hasta que uno de los oficiales oyó un leve sonido que provenía del altar. Una vieja grabadora de cinta seguía girando. Los monjes y su vida. Los monjes de Saint Bernard eran conocidos por su devoción. Vivían bajo voto de silencio, oración y aislamiento total. Nunca recibían visitas y apenas salían del convento una vez al año. Según los archivos, su orden practicaba una antigua forma de rezo continuo llamada Oratio Perpetua. Una cadena de oración sin pausas, día y noche. Cada monje rezaba durante horas y al terminar, otro tomaba su lugar. El objetivo era mantener a Dios siempre escuchando. Pero algo cambió. En los meses previos a su desaparición, comenzaron a escribir sobre una presencia que respondía a sus rezos. El experimento secreto. Un diario hallado entre las pertenencias del prior, el padre Lucien, revela su intención de forzar el contacto divino. Escribió: «Si Dios no responde a la voz de los hombres, debemos aprender a hablar en el idioma del espíritu». Lo que siguió fue un ritual basado en antiguos textos apócrifos. Rezar en completo aislamiento, sin luz, sin alimento y sin dormir. Los monjes comenzaron a encerrarse por turnos en celdas selladas. Grababan sus oraciones y dejaban constancia de cualquier respuesta. Durante semanas, los aldeanos cercanos reportaron oír cantos lejanos, pero no era música. Era algo entre lamento y murmullo. El audio prohibido. El 14 de marzo, la cinta que aún giraba en el altar fue analizada por peritos. Los primeros minutos eran simples rezos en latín. Luego, las voces comenzaron a superponerse, a deformarse, como si todos rezaran al mismo tiempo pero en diferentes idiomas. Y al final, se escucha una respiración profunda, seguida de una voz que dice algo imposible de identificar. Los expertos del Vaticano catalogaron el audio como interferencia espiritual no humana. Un investigador independiente describió la voz como un coro al revés gritando desde dentro de la tierra. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que encontraron debajo del altar no solo explicaría lo que pasó, sino que podría revelar que los monjes nunca se fueron realmente. Suscríbete ahora mismo y no apartes la vista, porque lo que sigue, el Vaticano lo negó durante más de 30 años. El sótano sellado. Debajo del monasterio había un acceso bloqueado por piedra y plomo. Al abrirlo, los investigadores encontraron una cámara circular y en el centro, un pozo sin fondo visible. A su alrededor, símbolos trazados con sangre seca y cera. En las paredes, frases escritas cientos de veces. Nos respondió. Su voz es fuego. El cuerpo duerme, pero la oración sigue. Los peritos notaron marcas de uñas en la piedra, como si alguien hubiese intentado salir, y entre los restos de cera, un rosario, aún caliente al tacto. La desaparición. No se hallaron cuerpos,
No había señales de lucha ni rastro de fuga, solo ropa doblada cuidadosamente sobre las camas. Los relojes estaban detenidos a la misma hora, 3:03 am. El informe final de la gendarmería fue inconcluso. Sin embargo, un testigo, un agricultor de la zona, declaró haber visto una luz roja saliendo del campanario aquella noche. Dijo que escuchó los cánticos elevarse y luego un grito que hizo que su ganado huyera por los campos. La investigación oculta. En 1986, el Vaticano envió un equipo de arqueólogos eclesiásticos. En realidad, eran exorcistas. Permanecieron 3 días en el monasterio y sellaron el lugar para siempre. Nadie más pudo entrar. Uno de ellos, el padre Moretti, escribió una carta antes de morir en 1991. Lo que encontramos allí no eran restos, eran ecos. Y los ecos siguen respondiendo cuando cae la noche. Esa carta fue clasificada y nunca volvió a ser mencionada oficialmente. Hoy, el monasterio de Saint-Bernard sigue clausurado. Los lugareños aseguran ver luces en su interior durante los días santos. Y en noches de tormenta, el viento parece arrastrar una melodía que nadie logra identificar. Algunos creen que son las almas de los monjes que aún rezan. Otros, que aquello a lo que rezaban finalmente respondió.